pone caliente cuando escucha este perreo. Y yo también. Tenemos la introducción, matrices y determinantes. Las matrices se utilizan en el cálculo numérico, en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, de las ecuaciones diferenciales y de las derivadas parciales. Tienen también muchas aplicaciones en el campo de la física. Ahora tenemos conceptos de matrices. Bueno, en matemáticas se denomina matriz de todo conjunto de números o expresiones que aparecen distribuidos ordenadamente en forma rectangular, formando filas y columnas. De modo general, estas filas y columnas se identifican con letras M y N. La M para las filas y la N para las columnas. Cada uno de los números de que consta la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue de otra por la ocasión que ocupa, es decir, la fila y la columna a las que pertenece. Un ejemplo: A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. Este es nuestro ejemplo que nos da igual, paréntesis, A y J, cerramos paréntesis, 3 por 4. Distribución ordenada en forma rectangular formando filas y columnas. Una matriz, ¿qué quiere decir? Que cuando queremos explicar la I son filas, son esto, que sería filas, estas son filas, y la J son columnas. Estas son columnas. 1, 2, 3 y 4 son columnas. O sea que quiere decir que la I son filas, la J son columnas. Filas, columnas. Entonces, ¿qué es esto? 3 por 4. O sea, nos quiere decir que tenemos una matriz, o sea, de 3 por 4, como le quise decir, o sea, son 3 filas, 4 columnas. 3 filas, 1, 2, 3, 3 filas, 4 columnas. El número de elementos de una matriz lo obtendremos de multiplicar el número de filas por el de elementos de columnas. M por N. M por N, la expresión de este producto, M por N indica a su vez el orden de matriz o dimensión de una matriz o tamaño de una matriz. Cuando decimos que de una matriz es de orden o dimensión 3 por 4, estamos diciendo que se trata de una matriz de 3 filas y 4 columnas. En general, el conjunto de matrices de M filas y N columnas se denota por A, M por N. En el ejemplo anterior tendríamos una matriz A 3 por 4 y un elemento cualquiera de la misma que se encuentra en la fila I y columna J. Se denotará por A y J. En nuestro ejemplo, el primer subíndice I indica la fila con su correspondiente número a la que pertenece el elemento, y el segundo subíndice J representa la columna también con su correspondiente número. Un ejemplo: un elemento que esté en la fila 2 y la columna 3 será A23. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambos son iguales. Como ya lo hemos visto en los ejemplos, las matrices se representan por letras A, B y C. Y reiteramos, a los números A y J se los denomina elementos de la matriz. Tratemos de visualizar lo dicho anteriormente. Una matriz de orden o dimensión M por N es una disposición en M filas
y n columnas de la forma. Tenemos aquí un ejemplo. A igual, abro paréntesis, A11, A12, A13, A. ¿Qué pasa aquí? Tenemos A1 y aquí tenemos la N. La N son columnas. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí sería A11, A12, A13, A14. Aquí tenemos A21, A22, A23. Otra vez hacemos lo mismo de acá arriba. N columnas. ¿Qué sería? Una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. Sería A24. Tenemos la tercera fila, que sería A. Aquí tenemos M. Sería M filas, sería, o sea, son las filas 1, 2, 3. Aquí sería A31. Nuevamente nos repite aquí AM2. ¿Qué sería? A32, porque M son filas. 1, 2, 3. 3 filas. ¿Qué sería? A33. Aquí tenemos AMN. ¿Qué podemos decir? Que tenemos aquí A. Nos dice que M son filas. Filas. Las filas son estas en forma de, en las filas. Columnas son estas. Son 4 columnas que tenemos. Entonces, tenemos M de filas, que sería una fila, dos filas, tres filas, que sería 3. La N nos dice que son columnas. Entonces, columnas 1, 2, 3, 4. Aquí se sobreentiende, pero tenemos 4 columnas. Sería A34. Igual A y J. ¿Cómo les vuelvo a repetir? La I son filas. La J son columnas. Son columnas. Entonces, nosotros ya tenemos una matriz. Eso sería nuestra matriz con M filas, N columnas. No se olviden. La M son filas, la N son columnas. Filas, ¿qué son? Una fila, dos filas, tres filas, columnas. 4, 1, 2, 3, 4. Entonces teníamos A34 que podemos ir representando en cualquiera de estas. Como aquí tenemos, ya les repetí, A1. Pero nos dice que la N son columnas. Entonces las columnas contamos 1, 2, 3, 4. Lo representamos número 4. Y nos quedaría A14 en esto. Y así sucesivamente hacemos con los siguientes. Veamos algunos ejemplos numéricos. Aquí vamos ya a hacer con números. Aquí tenemos una matriz. Sería A. La A, o sea, siempre en una matriz se representa con una letra mayúscula, A, que sería esta, A. Tenemos aquí 3 por 3. ¿Qué nos quiere decir 3 por 3? Que 3 por 3 es la dimensión. La dimensión, ¿cómo se expresa? La de igual a 3 por 3. Esa es nuestra dimensión. Se preguntarán cuál es nuestra dimensión. Nuestra dimensión sería por esto. Son filas de 3, columnas de 3. Entonces nuestra dimensión sería 3 por 3. Eso sería nuestra operación. Pero, si nos dicen, ¿nos puedes explicar cuál es la fila 1? A ver, la fila 1 sería, un cuarto
menos 8 y 3. Esa sería nuestra primera fila. Tenemos la fila 2. Fila 2. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Raíz de 4. Raíz de 4. 7. Sería 7. La fila 7. Menos 2. ¿Qué sería? Este de aquí. Tenemos la fila 3. Fila 3. Sería 3. En este de aquí. 2/3. ¿Qué sería? Este de aquí. Menos 8. ¿Qué sería? Este de aquí. Entonces, nuestras filas ha sido fila 1, 1/4 menos 8, 3. Fila 2, raíz de 4, 7 menos 2. Fila 3, 3, 2/3 menos 8. Estos serían nuestras filas. Vuelvo a repetir. Esta es nuestra fila. Esta es fila. ¿Qué sería? La fila. Ahora nos dice otro 3, que sería columnas. Este de aquí. Las columnas, como los decía, las columnas. A ver, las columnas sería, vamos ahí. Columna 1 sería, columna 1 sería 1/4 raíz de 4 y 3 sería nuestra columna 1. Columna 2. Nuestra columna 2 sería menos 8, 7, 2/3. Y nuestra columna 3, a ver, columna 3 sería 3, 2, digamos menos 2 y menos 8. Ya. Entonces, así nos quedaría este ejemplo para que ustedes puedan identificar cuáles son filas y cuáles son columnas. Aquí tenemos la fila 1, pues que les repito y otra vez les vuelvo a recalcar que las filas son esto de aquí, en forma horizontal, filas. Las columnas son en forma vertical, las columnas. Entonces, por eso nos dice que nuestra dimensión sería 3 por 3. Sería 1, 2, 3, 3 filas y 3 columnas. Eso sería nuestro ejemplo con valores numéricos para que ustedes puedan identificar. Aquí tenemos la clasificación de las matrices. En la primera clasificación tenemos triángulo superior. En una matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un ejemplo: 1, 7, menos 2, menos 3, 4 y 2. Entonces aquí nos está diciendo triángulo superior. Para poder reconocer, nos da ya la diagonal principal, son los ceros. Entonces cuando tenemos ahí, podemos reconocer el triángulo superior en esta forma: 1, 2 y 3. Entonces uno ya puede identificar qué es el triángulo superior. Bueno, aquí tenemos ya triángulo inferior.
En una matriz triangular inferior, los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Esta es la segunda clasificación de las matrices. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un 2, un 1, 3, 5, 2 y 6. Entonces nos está haciendo triángulo inferior. Para poder reconocer el triángulo inferior, aquí lo ubicamos en esta forma. Nos vamos a encontrar los ceros. Entonces, cuando tenemos ya los tres ceros en esta forma, eso nos quiere decir que es una matriz triángulo inferior. Entonces aquí tenemos la tercera. Sería la diagonal de la clasificación de las matrices. En una matriz diagonal, todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando tenemos aquí un ejemplo, así sería en esta forma: 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Entonces nos quiere decir que es una matriz diagonal. Entonces, en una matriz diagonal, todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos, que esta sería una forma diagonal en toda la matriz. Bueno, aquí tenemos ya la escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Entonces nos quiere decir que en esta forma, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Entonces esta es una matriz escalar. Podemos reconocerlos ya en una forma que tenemos aquí como ejemplo. Entonces aquí tenemos, como nos puede decir, una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Entonces aquí tenemos el ejemplo para poder reconocer una matriz escalar. Bueno, aquí tenemos ya la tercera, que es la identidad. Una matriz de identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, para la matriz de identidad nos quiere, o sea, ya nos da aquí la parte principal que dice son iguales a 1. Entonces quiere decir que este es de una forma de identidad. Tendríamos aquí un 1 y un 1. Entonces, identidad ya nos está diciendo que es una matriz de identidad para poder reconocer a los unos. Entonces, es en esta forma de aquí. Y entonces nosotros ya podemos reconocer de los unos para una identidad. Bueno, aquí ya tenemos potencia. Se llama potencia K, encima de una matriz cuadrada A, donde K, un entero positivo, al producto de A por sí misma, repetido K veces. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué nos quiere decir? O sea, en una forma que si tenemos, pongamos F menos 1. Así, o sea, es donde podemos representar la potencia. Pero si nosotros tenemos F1, nos quiere decir que solo vamos a tener una sola matriz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros representamos F menos 1 en esta forma. ¿Qué podemos decir? Que tenemos una matriz de 3 por 3. Entonces podemos decir que tenemos un 3, un menos 2, 1, un 7, un 4, un 8, un 10, un 9, un 5, ya. Entonces así nos está diciendo que es la potencia. Pero ¿qué pasaría si tenemos en esta forma F menos 2? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cuando nosotros vamos a hacer una matriz, nos van a poner en esta forma, F menos 2 igual. Entonces, nuestra matriz, ¿qué nos quiere decir? Que se va a multiplicar 2 veces. Entonces sería en esta forma, que sería aquí, 3 menos 2, 1, 7, 4, 8, 10, 9 y 5, pero multiplicado 2 veces. 3 menos 2, 1, 7, 4, 8, 10, 9 y 5. Entonces así ya podemos decir que
que ya nosotros estamos representando una matriz de potencia multiplicando cuando tenemos en esta forma, nos quiere decir que vamos a multiplicar dos veces. Si tenemos, sería lo mismo en formas, en f menos 3, multiplicamos 3 veces. Y si tenemos f menos 4, multiplicamos por 4 veces. Entonces esto sería nuestra matriz de potencia. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí la matriz de hermitiana o hermética. Una matriz hermitiana o hermética es una matriz cuadrada de elementos complejos que tiene las características de ser igual a su propia traspuesta conjugada, es decir, el elemento de la i-ésima fila y j-ésima columna es igual al conjugado del elemento en la j-ésima columna para todos los índices i y j. Entonces aquí tenemos un ejemplo que sería a igual. Entonces nosotros representaríamos de esta forma, tendríamos aquí un 3. Esto sería hermitiana o hermética. Esto lo que vamos a representar ahora. 2 menos. Y esto sería lo que estamos representando. 2 más. Y 1. Entonces, ya tendríamos nuestra matriz hermética. Bueno, aquí tenemos una matriz antihermitiana. Una matriz antihermitiana es una matriz cuadrada cuya traspuesta conjugada es menos la matriz. Esto es si satisface a la relación A igual menos A. O en su forma componente si A igual a I, J. Entonces tendremos aquí nuestro ejemplo que a y j es igual a menos a j, i. Quiere decir que esta i pasa al último y la j pasa en esta. La i quiere decir filas, la j quiere decir columnas. Quiere decir que la j sería columnas, i sería filas para todas las I y las J. Esa sería nuestra matriz antihermitiana. Bueno, aquí tenemos ya la última matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es necesariamente cuadrada e invertible. A menos 1 igual a T. La inversa de una matriz ortogonal es una matriz ortogonal. El producto de dos matrices ortogonales es una matriz ortogonal. El determinante de una matriz ortogonal vale más 1 o menos 1. Entonces, este sería todas nuestras matrices que venimos dando de la clasificación de las matrices. Y esta sería nuestra última matriz ortogonal. Bueno, ahora vamos con las operaciones con matrices. Aquí tenemos la primera operación, suma de matrices, que sería dada dos o más matrices del mismo orden, el resultado de la suma es otra matriz del mismo orden cuyos elementos se obtienen como suma de los elementos colocados en el mismo lugar de las matrices sumándonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos aquí una matriz A igual. Entonces, tendremos aquí una matriz de 2, 1, 3 y un 5. Tendremos esta matriz. Entonces, aquí tendremos otra matriz que nos dará la letra B. Entonces, nuestra matriz será de 2, 1, 3 y 5. Entonces nosotros tenemos dos matrices, pero aquí nos dice suma de matrices. ¿Qué hacemos? Estas dos matrices se suman. Entonces se sumarían. Entonces hacemos la matriz
que sería la respuesta igual. Nuestra sería 2 más 2. 4. Tenemos nuestro resultado. 1 más 1. 2. Ya tenemos nuestro segundo resultado. 3 más 3. 6. Ya tenemos nuestro tercer resultado. 5 más 5. 10. Entonces, esta sería nuestra respuesta de la suma de matrices. Y eso sería nuestra operación de suma. Bueno, aquí tenemos resta de matrices. Dadas dos o más matrices del mismo orden, el resultado de la resta es otra matriz del mismo orden cuyos elementos se obtienen como la resta de los elementos colocados en el mismo lugar de las matrices sumando. Entonces aquí tenemos ya dos matrices que nos dice que restemos. Vamos a restar. Entonces ya estábamos representando que vamos a representar nuestro resultado en estos de aquí. Entonces 2 menos 1 a 1, 4 menos 2 a 2, 3 menos 1 a 2, 2 menos 2 a 0. Entonces ya restamos nuestras matrices y este sería nuestro resultado de la resta de matrices. Bueno, aquí tenemos la multiplicación por un número. Para multiplicar una matriz cualquiera por un número real, se multiplican todos los elementos de la matriz por dicho número. Entonces ya tenemos aquí nuestro ejemplo, 3 por la matriz que ya tenemos. Entonces nos dice que es una multiplicación por un número. Entonces este sería la multiplicación por un número. El 3 puede estar aquí 3, 4, 5, 6, dependiendo de que nos pongan la cantidad. Entonces sería este signo la multiplicación. Entonces, ¿qué se hace aquí? Para ya sacar nuestro resultado, se lo representa en esta forma. Listo. Entonces tenemos aquí 3 por 1, 3. 3 por 3 sería 9. 3 por 2 sería 6, 3 por 4 sería 12. Entonces, nuestro resultado de la multiplicación por un número sería este de aquí, y este sería nuestra respuesta total. Sistemas de ecuaciones de Gauss-Jordan 4×4. Aquí tenemos nuestra operación. Entonces, lo principal que vamos a hacer es representar en aquí forma que sería 1, 2, como aquí no hay nada se refiere que es 0, 4, 2, como no hay nada se refiere que es 0, 4, 3, aquí sería 3, 1, la Z se quiere decir que es 1, 2, menos 5, menos 4, 0, 1, 0. Entonces, entrecortamos. Y entonces sería 16, 10, 25 y 21. Entonces ya tenemos nuestro procedimiento. Entonces, ¿qué se refiere de Gauss-Jordan? Se quiere decir que tenemos que sacar
una diagonal de unos y otras de ceros. Entonces vamos a resolver. Como aquí ya tenemos 1, ya no hacemos nada. Yo les prefiero que ustedes, para que no se equivoquen, agreguen con un rojo 1. Entonces, ya tenemos nuestro primer 1. Por eso les digo que hay que hacer una diagonal de unos. Entonces, vamos con 2. Entonces, hacemos una multiplicación. Más claro, cuando vamos a sacar los 1, se divide. Para sacar los ceros, se multiplica. Entonces, ya tenemos 1. Ya como les dije, no hacemos nada. Pero tenemos 2 que tenemos que convertirle en 0. Multiplicación 1 menos 2. Entonces, vamos a sacar el 0, que serían nuestros resultados. Aquí no se les toca nada. 1, 2, 3, menos 4, entrecortada. 16, ya. Entonces vamos a hacer este 0. Entonces, ¿qué sería? 1 por menos 2 más 2 se hace 0. Para que no se confunda, podemos hacer en esta forma de aquí 0. Ya tenemos nuestro 0. Entonces, 2 por menos 2 ya menos 4. 3 por menos 2 sería menos 5. Menos 4 por menos 2 más 0 a 8. 16 por menos 2, 22. Entonces, aquí como ya tenemos 0, ya no hacemos nada. Volvemos a copiar lo mismo. Sería el segundo 0. Entonces copiamos lo mismo porque aquí no vamos a hacer nada. Sería 4, 2, 1 y 25. Entonces aquí tenemos un 4. Este 4 le tenemos que convertir en 0. Entonces multiplicamos por menos 4. Menos 4. Entonces 1 por menos 4 sumado a 4 sería 0. Entonces 2 por menos 4 más 3 menos 5. 3 por menos 4 más menos 5 menos 17. Menos 4 por menos 4 más 0 sería a 0. A 0. 16 por menos 4 más 21. Menos 4 por menos 4 más 0 sería 16. 16 por menos 4 más 21 sería menos 43. Menos 43. Entonces, ahora ya tenemos los ceros. Ya están los ceros. Ahora hacemos este de aquí para sacar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una división. División. Menos 4 dividido
a menos 4. Entonces, continuamos. Entonces tenemos división, que sería 1. Y aquí volvemos a copiar lo mismo. Aquí sería A1 y ya tenemos nuestro 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer más rápido nuestro Gauss-Jordan, el método es más largo, pero nosotros vamos a recoger todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a multiplicar por menos 4 por 5. Dividimos a 2. Multiplicamos por 17. Entonces nos quedaría 0 y 0. Entonces nosotros vamos a dividir 16, que sería bueno, vamos a dividir 16. Entonces nosotros ya tendríamos nuestro número acabado en Gauss-Jordan. Ya tenemos una parte. Ahora tendremos que sacar los ceros de esta parte de acá arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Entonces sería por menos 1 por menos 8 por 4. Entonces ya tendríamos los 3 ceros. No se olviden, aquí tenemos que hacer las entrecortadas. Entonces seguimos. Multiplicamos a este de aquí, que sería por 5 por menos 3, y ya tendremos nuestros 2 ceros más. Vamos a multiplicar el último, que sería por menos 2. Entonces ya tenemos nuestro Gauss-Jordan. Los resultados de aquí, nuestros resultados serían 4, 5, 2, 1. Esos serían nuestros resultados de toda la operación. Entonces, representaríamos X, Y, Z y U. Entonces, serían nuestros resultados 4, 5, 2 y 1. Esto sería nuestro resultado total. Buenos días, licenciado. Yo les voy a hablar sobre el tema de las determinantes. Les voy a decir sobre el concepto de la determinante, los cofactores
las propiedades y los métodos de resolución. Vamos a comenzar con el concepto de determinante. Se define el determinante como una forma multilineal alterada de un cuerpo. Esta definición indica una serie de propiedades matemáticas y generaliza el concepto de determinante haciéndolo aplicable en numerosos campos. Ahora les voy a leer sobre las propiedades de las determinantes. El uso de determinantes simplifica de forma muy notable la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Para ello se aplican propiedades generales que permiten acometer la discusión y la resolución de tales sistemas mediante un procedimiento riguroso. El cálculo de determinantes. En el manejo de determinantes se pueden establecer algunas propiedades que facilitan las operaciones del cálculo. Tales propiedades son: una matriz cuadrada con una fila o una columna en la que todos los elementos son nulos tiene una determinante igual a 0. 2. El determinante de una matriz con dos filas o dos columnas iguales es nulo. Cuando dos filas o dos columnas de una matriz son proporcionales entre sí, una se puede obtener multiplicando la otra por un factor, su determinante es 0. De una matriz cuadrada A es un número real asignado a ella. En la notación matemática, el determinante A se simboliza por D, paréntesis, A mayúscula, paréntesis, o también por A mayúscula. El determinante de una matriz es un número que mide, entre otras cosas, si una matriz es invertible. Nuestro resultado más importante en este sentido es A, y si solo A es una matriz invertible. El determinante de una matriz de 2 por 2. Sea A una matriz de 2 por 2, el determinante A se define como es A igual a 11, a 12, a 21 y a 22. Lo que tenemos aquí es una matriz y vamos a encontrar el determinante de A, que sería hacerle como que diagonalmente, que sería A, la determinante de A es igual a A11, A22 menos A12 y A21. Este de aquí es el determinante de A. Sobre el método de cofactores. Esto es un método que se utiliza para calcular las determinantes. Dice que cuando se usa el método de cofactores para el cálculo de determinantes, es importante escoger un renglón o una columna con el mayor número de ceros posible. Esto se debe a que los cofactores correspondientes a tales elementos 0 no hace falta calcularlos. Ahora vamos con las propiedades de las determinantes. El uso de determinantes simplifica de forma muy notable la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Para ello se aplican propiedades generales que permiten acometer la discusión y la resolución de tales sistemas mediante un procedimiento riguroso. En el manejo de determinantes se pueden utilizar diferentes propiedades que facilitan las operaciones de cálculo. Tales propiedades son: número 1. Una matriz cuadrada con una fila o una columna en la que todos los elementos son nulos tiene una determinante igual a 0. 2. El determinante de una matriz con dos filas o dos columnas iguales es nulo. 3. Cuando dos filas o dos columnas de una matriz son proporcionales entre sí, una se puede obtener multiplicando la otra por un factor. Su determinante es 0.
Al intercambiar dos filas o dos columnas de una matriz, su determinante cambia de signo. Al multiplicar todos los elementos de una fila o una columna de una matriz por un número, el determinante de la matriz resultante es igual del original multiplicado por ese mismo número. Es que al multiplicar todos los elementos de una fila o de una columna de una matriz por un número, el determinante de la matriz resultante es igual a la del original multiplicado por ese mismo número. Número 6. El determinante de una matriz triangular o una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. 7. Cuando una fila o columna de una matriz se le suma o resta una combinación lineal de otras filas o columnas, el valor de su determinante no se altera. Estas han sido algunas de las propiedades de las determinantes. Ahora les voy a hablar sobre el método de resolución. Para resolver los determinantes podemos utilizar el método de Gauss, que dice que la aplicación de las propiedades de las determinantes permite obtener el valor de un determinado dado, de un determinante dado, a través de su transformación en otro de igual valor. Bueno, ahora les voy a explicar un ejemplo sobre el método de Gauss. Como ya sabemos, el método de Gauss es de encontrar, o sea, hacer que este ejemplo se quede en 3 ceros. Primero, este de aquí es de la matriz, que es 1, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 4, 8. Tomamos el primer elemento de la diagonal principal, que sería el valor 1, y reducimos los dos elementos inferiores de su misma columna. La primera fila tenemos que dejar igual, le copiamos igual, que es 1, 2 y 3. En la segunda fila le restamos la primera multiplicada por 2. Sobre la eliminación gaussiana. Esto es un ejemplo, una matriz para hacer la eliminación gaussiana, que aplicamos el procedimiento de un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. En el primer paso hay que multiplicar la primera ecuación por 2 y luego le restamos a la segunda. Después multiplicamos la primera ecuación por 1/2 y le restamos a la tercera, y finalmente multiplicamos la primera ecuación por 1 y le restamos a la cuarta. Verá, en los números 2, 1/2 y menos 1, estos de aquí son los multiplicadores. Del primer paso de eliminación, el número 6 es el elemento pivote. De este primer paso y la primera fila que no sufre modificación alguna se denomina fila pivote. El sistema en estos momentos tiene el aspecto que quedaría así: 6, menos 2, 2, 4, 0, menos 4, 2, 2, 0, menos 12, 8, 1, 0, 2, 3, menos 14. Ahora, en el siguiente paso del proceso, la segunda fila se emplea como pivote y menos 4 como elemento pivote. Aplicamos el nuevo proceso. Multiplicamos la segunda fila por 3 y le restamos de la tercera. Después multiplicamos la segunda por menos 1/2 y la restamos de la cuarta. Los multiplicadores son en esta ocasión 3 y 1/2, menos 1/2. Estos son los multiplicadores. Y el sistema de ecuación se reduce a
6 menos 2, 2, 4, 0, menos 4, 2 y 2, 0, 0, 2, menos 5, 0, 0, menos 4, menos 3. El último paso consiste en multiplicar la tercera ecuación por 2 y restarla a la cuarta. El sistema resultante quedaría así: 6 menos 2, 2 y 4. 0 menos 4. Ahora el resultado de toda esta matriz es igual a 6 menos 2, 2 y 4. En la segunda ecuación queda 0 menos 4, 2 y 2. En la tercera es 0, 0, 2 y menos 5. En la cuarta queda 0, 0, 0 y menos 3. Y como podemos observar, ya tenemos el método de Gauss que se encuentra aquí, que todo esto de aquí le hicimos 0. El sistema resultante es triangular, superior y equivalente al sistema original. Las soluciones de ambos sistemas coinciden. Sin embargo, este sistema es fácilmente resoluble aplicando el algoritmo de sustitución regresiva. La solución del sistema de ecuaciones resulta ser 1, menos 3, 2 y 1. Ya. Bueno, esta ha sido la eliminación gaussiana. Y les he dado una corta explicación sobre las determinantes. Bueno, ese ha sido mi tema que me tocaba a mí. Espero que les haya quedado claro y que se haya medio que entendido. Gracias.